Si esta noche hablas con Dios así, algo puede cambiar dentro de ti. ¿Y si esta noche no fuera una noche común? ¿Y si, mientras todo a tu alrededor sigue igual, algo muy profundo dentro de ti pudiera comenzar a cambiar solo por la manera en que decides hablar con Dios? Mucha gente ora por costumbre, mucha gente repite frases que aprendió hace años, mucha gente mueve los labios, pero no abre el alma. Y ahí está el problema. Porque una oración dicha por hábito puede tranquilizar la conciencia por unos minutos, pero una oración nacida desde lo más verdadero del corazón puede tocar lugares dentro de ti que nadie más puede alcanzar. Tal vez hoy cargaste sonrisas por fuera y peso por dentro. Tal vez hablaste con todos menos con Dios de verdad. Tal vez has dicho que tienes fe, pero en silencio te sientes cansado, confundido, herido, sin claridad, sin fuerza, sin saber por qué tu interior parece cada vez más distante de la paz que tanto necesitas. Y lo más fuerte de todo es esto. No siempre lo que más duele en una persona es lo que le está pasando por fuera. A veces, lo que más la destruye es lo que se va acumulando por dentro en silencio, sin lágrimas visibles, sin explicación fácil, sin palabras exactas. Pero esta noche puede ser distinta, no porque de repente todos tus problemas desaparezcan, no porque mañana despiertes con la vida resuelta. Puede ser distinta porque quizá hoy dejes de hablar con Dios como quien cumple un deber y empieces a hablar con Él como un hijo que ya no quiere esconder lo que siente. Y cuando eso ocurre, algo empieza a romperse. Cae la dureza, cae la máscara, cae la presión de aparentar fortaleza. Entonces el alma respira, el corazón se rinde y la presencia de Dios encuentra espacio para obrar donde antes solo había ruido, miedo y cansancio. Hay una forma de hablar con Dios esta noche que no nace de palabras bonitas, sino de sinceridad. No nace de la perfección, sino de la necesidad. No nace de tener respuestas, sino de reconocer que ya no puedes seguir solo. Y cuando una persona llega a ese punto, cuando deja de impresionar y empieza a entregarse, el cielo escucha de otra manera. Porque Dios no se impresiona con discursos. Dios responde al corazón que se abre de verdad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo un mensaje sobre la oración. Es una invitación a vivir un encuentro real con Dios, uno que puede devolver paz a tu mente, claridad a tus pensamientos y descanso a una parte de tu alma que tal vez lleva demasiado tiempo pidiendo ayuda en silencio. Lo que Dios realmente escucha. Hay algo que muchas personas tardan años en entender, y cuando por fin lo comprenden, su manera de orar cambia para siempre. Dios no está buscando una presentación impecable. Dios no está esperando que te acerques con frases perfectas, con una estructura correcta o con una imagen espiritual bien construida. Dios escucha algo mucho más profundo que las palabras. Escucha la verdad que hay dentro de ellas. Escucha la intención del corazón. Escucha lo que dices y también lo que no logras decir, pero te pesa por dentro. Y esa diferencia lo cambia todo, porque libera a la persona del cansancio de intentar parecer fuerte delante de aquel que ya conoce hasta lo más escondido del alma. Muchos fueron enseñados a hablar con Dios como si tuvieran que impresionar al cielo, como si la oración necesitara sonar elevada para ser válida, como si solo ciertas palabras pudieran abrir la puerta de la presencia de Dios. Pero la Escritura muestra otra cosa. A lo largo de la historia bíblica, lo que realmente conmovió el corazón de Dios no fue la apariencia de perfección, sino la sinceridad de quienes llegaron delante de Él sin máscaras. Hombres y mujeres que no siempre supieron explicar bien lo que sentían, pero se atrevieron a presentarse tal como estaban, cansados, heridos, confundidos, avergonzados, a veces rotos por dentro, pero reales. Y eso fue suficiente
para que Dios obrara. Dios responde a la sinceridad, no a la actuación. Responde al corazón quebrantado, no al discurso preparado para sonar correcto. Hay una diferencia inmensa entre una persona que solo pronuncia palabras religiosas y una persona que, aunque no tenga fuerzas, se rinde de verdad. La primera intenta mantener el control incluso mientras ora. La segunda se entrega. La primera quiere decir lo apropiado. La segunda necesita ser vista por Dios en lo más profundo. Y cuando alguien llega a ese punto de verdad, la oración deja de ser una costumbre y se convierte en un encuentro. Ya no se trata de cumplir con un momento espiritual, sino de abrir una puerta interior para que Dios toque lo que nadie más puede tocar. Tal vez durante mucho tiempo creíste que debías esconder ciertas emociones de Dios. Tal vez pensaste que no podías hablarle de tu frustración, de tu cansancio, de tu confusión, de tu sensación de vacío, de ese desgaste que te consume por dentro, aunque por fuera todo parezca estar en orden. Tal vez aprendiste a mostrar fe delante de los demás, pero nunca aprendiste a presentarte vulnerable delante de Dios. Y sin embargo, es precisamente ahí donde comienza la restauración. No cuando aparentas estar bien, sino cuando dejas de fingir. No cuando intentas sostener una imagen, sino cuando reconoces que ya no puedes seguir cargando solo lo que te está quebrando por dentro. Lo que Dios realmente escucha es ese momento en el que dejas de esconder tu alma, ese instante en que ya no hablas desde la obligación, sino desde la necesidad, ese punto en que reconoces que no tienes todas las respuestas, que no entiendes todo lo que está pasando, que hay heridas que todavía no cierran, pensamientos que no sabes ordenar, miedos que no quieres seguir negando. Y aún así, en vez de huir, te quedas delante de Dios. Eso tiene un peso espiritual enorme, porque la vulnerabilidad delante de Dios no es debilidad, es confianza, es reconocer que Él es el único lugar donde no necesitas fingir. Hay personas que creen que la fe consiste en mostrarse siempre firmes, siempre seguras, siempre serenas. Pero la fe verdadera también sabe llorar delante de Dios. También sabe decir, no entiendo, no puedo más, necesito ayuda, estoy cansado, estoy confundido, estoy perdiendo fuerzas. La fe no niega la herida, la lleva a los pies del Señor. Y cuando eso ocurre, algo se acomoda por dentro, porque el alma deja de pelear por sostenerse sola y empieza a descansar en aquel que sí puede sostenerla. Por eso la oración más poderosa no siempre es la más larga ni la más elocuente. A veces es la más desnuda, la más honesta, la que nace en medio del dolor y no intenta maquillarlo, la que no usa frases para esconder el miedo, sino para entregarlo. La que no intenta convencer a Dios de nada, porque entiende que Dios ya ve todo, pero aún así decide abrirse por completo delante de Él. Esa es la oración que transforma. Esa es la oración que rompe durezas internas. Esa es la oración que vuelve a conectar el corazón humano con la presencia viva de Dios. Quizá lo que ha faltado en tu vida no es más información espiritual, sino más verdad delante de Dios. Quizá no necesitas aprender una nueva fórmula para orar, sino desaprender la costumbre de esconderte. Porque cuando ya no te escondes, cuando hablas con Dios con el corazón abierto, algo empieza a moverse. Tal vez no afuera de inmediato, tal vez no en tus circunstancias al instante, pero sí dentro de ti. Y cuando Dios empieza a trabajar dentro de una persona, esa obra silenciosa termina tocando todo lo demás. Esta noche puede ser diferente. Hay noches que pasan como cualquier otra, y hay noches que se convierten en un antes y un después sin que nadie más lo note. No porque ocurra algo espectacular por fuera, no porque el cielo se abra visiblemente, no porque todos los problemas desaparezcan de golpe,
sino porque en lo secreto del alma algo se rompe, algo se suelta y algo empieza a ser restaurado. Esta noche puede ser una de esas noches. No por magia, no por emoción pasajera, no por una frase bonita, sino porque Dios sigue obrando en lugares donde el ser humano ya no sabe cómo seguir sosteniéndose. Mucha gente cree que para acercarse a Dios primero tiene que ordenarse por dentro. Cree que debe esperar a estar más fuerte, más tranquila, más digna, más enfocada, más limpia emocionalmente, como si la presencia de Dios fuera una recompensa para los que ya lograron recomponerse solos. Pero esa idea ha alejado a muchas personas del momento exacto en que más necesitaban buscar al Señor. Porque cuando el alma está cansada, confundida, herida o incluso endurecida, lo último que necesita es distancia. Lo que necesita es rendición. Lo que necesita es volver a Dios tal como está, sin seguir postergando ese encuentro por culpa, por vergüenza o por la falsa idea de que primero debe mejorar para después acercarse. No tienes que esperar a estar bien para hablar con Dios de verdad. No tienes que resolver primero lo que te desborda para recién entonces presentarte delante de Él. No tienes que ocultar el caos interior hasta encontrar una versión más aceptable de ti mismo. Dios no te llama cuando ya lograste salir solo. Dios te llama precisamente cuando ya no puedes más. Cuando la mente está llena, cuando el corazón está agotado, cuando la fe se siente débil, cuando incluso orar parece difícil. Ahí también Dios escucha, ahí también Dios se acerca, ahí también puede comenzar una obra profunda. Tal vez llevas tiempo esperando una señal externa para creer que Dios todavía está contigo. Tal vez has medido su presencia por lo que cambia a tu alrededor, y como muchas cosas siguen iguales, has pensado que nada está pasando. Pero una de las obras más poderosas de Dios comienza en silencio, comienza en el interior, comienza en un lugar que no siempre puede explicarse de inmediato. A veces Dios no empieza cambiando la escena, empieza cambiando la fuerza con la que tú la enfrentas. A veces no quita primero la batalla, sino que fortalece el corazón que estaba a punto de rendirse. A veces no responde cambiando las circunstancias esa misma noche, sino cambiando la forma en que tu alma respira dentro de ellas. Por eso esta noche puede ser diferente aunque mañana todavía haya asuntos sin resolver. Puede ser distinta aunque aún existan preguntas abiertas, cargas pendientes, heridas que siguen doliendo o decisiones difíciles esperando. Puede ser distinta porque cuando una persona deja de resistirse por dentro y se presenta con verdad delante de Dios, el peso empieza a moverse. No siempre se va todo de una vez, pero ya no permanece igual. Algo comienza a ceder. La ansiedad ya no domina con la misma fuerza. La confusión deja de ocupar todo el espacio. El miedo deja de hablar tan alto. El alma encuentra una pequeña grieta de luz, y a veces eso es exactamente el comienzo del cambio que parecía imposible. Hay una urgencia espiritual en este momento, y no porque Dios vaya a dejar de escuchar mañana, sino porque el corazón humano se acostumbra a posponer lo que más necesita. Siempre encuentra una razón para dejarlo para después. Después de terminar ciertas cosas, después de sentirse mejor, después de tener la mente más clara, después de que pase este problema, después de que el dolor baje un poco, pero muchas veces ese después se convierte en semanas, meses o años de distancia interior. Y mientras tanto, la persona sigue llevando sola cargas que nunca debió cargar sin ayuda divina. Sigue sobreviviendo cuando en realidad su espíritu necesita ser renovado. Esta noche importa porque quizá ya has soportado demasiado en silencio. Quizá has seguido funcionando por fuera, pero por dentro estás desgastado. Quizá nadie entiende del todo lo que te pasa, o quizá ni tú mismo sabes explicarlo bien.
Solo sabes que algo dentro de ti está cansado. Y cuando el cansancio se vuelve profundo, la persona corre el riesgo de acostumbrarse a vivir sin paz, como si fuera normal. Empieza a creer que siempre será así, que la tensión interna ya forma parte de su identidad, que la carga ya no puede soltarse, que la cercanía con Dios pertenece a otra etapa de la vida. Pero no es verdad. Dios sabe regresar al corazón, al lugar donde vuelve a respirar. Esta noche puede ser diferente si decides dejar de negociar con lo que te apaga por dentro. Si dejas de esconder el peso detrás de frases correctas. Si dejas de actuar como si todavía tuvieras fuerzas para sostener solo lo que te está rompiendo. Porque hay un momento en que seguir aparentando fortaleza hace más daño que reconocer la necesidad. Y hay un momento en que decirle a Dios la verdad completa abre una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. No se trata de dramatizar, se trata de ser real. Se trata de admitir delante del Señor que necesitas su paz, su dirección, su consuelo, su presencia. Se trata de parar de correr por dentro y empezar a descansar en Él. Quizá nadie recordará esta fecha como algo extraordinario. Quizá no habrá testigos, ni aplausos, ni una señal visible que puedas mostrarle al mundo. Pero eso no le quita valor. Las transformaciones más verdaderas casi siempre comienzan en secreto. Comienzan cuando una persona, cansada de cargar sola lo invisible, decide hablar con Dios de una forma distinta. Y aunque nadie más lo vea, el cielo sí lo ve. Dios sí lo oye. Dios sí responde. Tal vez esta noche no sea la noche en que todo termine, pero sí puede ser la noche en que algo nuevo comience dentro de ti. Como hablar con Dios de verdad. Hablar con Dios de verdad no es repetir una estructura aprendida, ni seguir una fórmula que alguien te enseñó, ni intentar decir lo correcto para que todo salga bien. Hablar con Dios de verdad es un acto de honestidad profunda. Es el momento en que dejas de administrar lo que dices y comienzas a expresar lo que realmente está pasando dentro de ti. No necesitas un lenguaje perfecto, necesitas un corazón abierto. No necesitas saber cómo hacerlo bien, necesitas dejar de esconder lo que sientes. Porque cuando una persona deja de controlar cada palabra y empieza a hablar desde lo que le duele, desde lo que le pesa, desde lo que no entiende, algo cambia en la esencia de la oración. Empieza con la verdad. No con lo que crees que deberías decir, sino con lo que realmente estás viviendo. Si estás cansado, dilo. Si estás confundido, dilo. Si tienes miedo, dilo. Si sientes que tu fe está débil, dilo. Dios no se sorprende con tu estado interior. Él ya lo conoce. Pero hay una diferencia espiritual entre lo que Dios sabe de ti y lo que tú decides entregarle voluntariamente. Cuando tú lo expresas, cuando lo reconoces delante de Él, cuando dejas de ocultarlo, ese peso empieza a salir del lugar donde estaba atrapado. Y esa liberación no siempre se siente como algo inmediato o intenso, pero es real, porque lo que estaba encerrado comienza a ser expuesto a la presencia de Dios. Luego viene algo que cuesta más que hablar: soltar el control. Muchas personas oran, pero siguen intentando resolver todo solas al mismo tiempo. Le cuentan a Dios lo que pasa, pero no sueltan la necesidad de tener todo bajo control. Y esa tensión interna impide que el alma descanse. Hablar con Dios de verdad implica reconocer que no puedes con todo, implica dejar de sostener mentalmente cada escenario, cada preocupación, cada posible resultado. Implica aceptar que hay cosas que no puedes cambiar por tu cuenta, y ese reconocimiento, lejos de ser debilidad, es el inicio de una dependencia sana en Dios. Porque cuando sueltas lo que no puedes controlar, creas espacio para que Dios actúe donde tú ya no llegas. No se trata solo de pedir soluciones, se trata de pedir dirección,
Hay una diferencia entre querer que Dios arregle todo rápidamente y estar dispuesto a que Él guíe tu proceso. A veces la respuesta que buscas no es inmediata, pero la dirección sí puede llegar. Una claridad interna, una paz que no depende de que todo esté resuelto, una sensación de que no estás solo enfrentando lo que viene. Cuando empiezas a buscar a Dios, no solo por lo que quieres que cambie, sino por lo que necesitas entender, tu relación con Él deja de ser utilitaria y se vuelve más profunda. Ya no lo buscas solo por respuestas externas, sino por transformación interna. Y en medio de todo esto, hay algo que muchos olvidan: el silencio. Después de hablar, después de soltar, después de entregar, permanece. No salgas corriendo, no llenes el espacio con más palabras por incomodidad. Quédate ahí, porque hablar con Dios no es solo expresar, también es aprender a escuchar. Y muchas veces Dios no responde con una voz audible, sino con una impresión en el corazón, con una paz que empieza a estabilizar lo que estaba agitado, con una claridad que antes no estaba. Ese momento de silencio no es vacío, es espacio. Es el lugar donde tu interior se aquieta lo suficiente como para percibir que Dios sigue presente. Hablar con Dios de verdad no sigue un guión rígido. No es algo que se hace de la misma manera todos los días. Es una postura del alma. Es una disposición a ser real, a soltar, a confiar, a permanecer. Y aunque al principio pueda parecer extraño o difícil, con el tiempo se convierte en un refugio, en un lugar donde ya no necesitas fingir, en un momento donde puedes ser completamente tú delante de aquel que no te rechaza, que no se cansa de escucharte, que no te exige perfección para acercarte. Y ahí, en esa relación sincera, es donde comienzan los cambios más profundos. Tal vez has intentado muchas veces orar sin sentir nada diferente. Tal vez pensaste que no sabías hacerlo bien. Tal vez creíste que algo estaba mal contigo. Pero no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real. Porque cuando la oración deja de ser un acto aprendido y se convierte en una conversación honesta, el corazón empieza a encontrar descanso. Y ese descanso no depende de que todo esté resuelto, depende de que ya no estás cargando solo lo que te pesa, lo que puede cambiar dentro de ti. Cuando una persona empieza a hablar con Dios de verdad, lo primero que suele cambiar no es su situación, sino su interior. Y esto es importante entenderlo, porque muchos se frustran esperando señales externas inmediatas, cuando en realidad Dios muchas veces comienza su obra en el lugar más profundo, más silencioso y más decisivo de todos: el corazón. Antes de cambiar el escenario, Dios fortalece al que está dentro del escenario. Antes de mover lo que rodea tu vida, muchas veces empieza por ordenar lo que está desordenado dentro de ti. Y aunque eso no siempre se ve desde afuera, es una transformación real, poderosa y profundamente necesaria. Uno de los primeros cambios que puede ocurrir es la paz. No una paz superficial, no una simple distracción emocional, no una sensación ligera que dura unos minutos y desaparece cuando vuelven los problemas. Es una paz distinta, una paz que no depende de que todo se haya resuelto, una paz que no necesita explicación lógica para sostenerse. Una paz que llega incluso cuando todavía hay asuntos abiertos, heridas sensibles, decisiones difíciles, cuentas pendientes, relaciones tensas o temores sin respuesta. Esa paz no nace de las circunstancias, nace de la presencia de Dios tocando el centro de tu ansiedad y diciéndole a tu alma que no está sola. Hay personas que viven tanto tiempo bajo presión interior que ya no recuerdan cómo se siente respirar por dentro sin ese peso constante. Se acostumbran a una mente acelerada, a pensamientos repetitivos, a una tensión interna que nunca se apaga del todo.
y poco a poco empiezan a creer que vivir así es normal. Pero cuando Dios comienza a obrar dentro de una persona, esa opresión pierde fuerza. No necesariamente desaparece de inmediato, pero deja de gobernarlo todo. La mente comienza a desacelerarse, el corazón deja de sentirse cercado por el miedo. El alma encuentra un espacio de descanso en medio del conflicto. Y ese descanso, aunque sea pequeño al principio, ya es evidencia de que algo se está moviendo. Otro cambio profundo que puede ocurrir es la claridad. No siempre claridad sobre todo, porque hay procesos que siguen siendo misteriosos y hay respuestas que llegan con el tiempo, pero sí una claridad suficiente para dar el siguiente paso sin seguir paralizado. Antes todo parecía mezclado: emociones, pensamientos, recuerdos, preocupaciones, culpa, cansancio. Todo estaba junto, todo sonaba al mismo tiempo dentro de ti, y eso te quitaba dirección. Pero cuando te detienes ante Dios con sinceridad, muchas veces el ruido interior empieza a bajar. No porque la vida se vuelva simple de repente, sino porque la presencia de Dios pone orden donde antes había confusión. Y en ese orden, el alma vuelve a distinguir. Distingue lo urgente de lo importante. Distingue lo que debe entregar de lo que debe enfrentar. Distingue lo que era miedo de lo que realmente era una señal. Distingue lo que nació de la herida de lo que viene de Dios. También puede cambiar tu fuerza interior. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Hay un agotamiento que no se resuelve con vacaciones, con entretenimiento o con silencio exterior. Es un desgaste del alma, una fatiga espiritual y emocional que te hace seguir funcionando por obligación, pero sin verdadera vitalidad por dentro. Sonríes, respondes, cumples, avanzas, pero internamente te sientes vacío. Y eso desgasta de una manera muy profunda. Por eso, cuando Dios empieza a tocar esa zona interna, no siempre te quita primero la carga, pero sí te devuelve capacidad para sostenerte sin romperte. La fuerza que Dios da no siempre se parece a euforia. A veces se parece a resistencia serena. A veces se parece a una calma nueva. A veces se parece a la posibilidad de seguir un día más sin caer en desesperación. A veces se parece a una decisión interior que dice: no estoy bien del todo, pero ya no estoy solo. Y eso cambia la manera en que atravieso este momento. Hay otro cambio que muchas personas no saben explicar con palabras, pero lo reconocen cuando ocurre. Es la sensación de presencia. No siempre es algo emocionalmente intenso, no siempre viene acompañado de lágrimas o de una experiencia extraordinaria. A veces es más simple y más profundo que eso. Es la certeza de que Dios está ahí. Es una percepción interior de compañía, de cobertura, de cercanía. Siguen existiendo preguntas, pero ya no te sientes abandonado dentro de ellas. Sigue habiendo dolor, pero ya no parece un desierto sin nadie. Sigue habiendo lucha, pero ya no sientes que estás cayendo solo dentro de ella. Esa conciencia de la presencia de Dios cambia la forma en que el alma resiste, porque una carga acompañada pesa distinto que una carga vivida en soledad. Y quizá lo más importante de todo es esto: cuando algo cambia dentro de ti, cambias también la forma en que enfrentas lo que está fuera de ti. Puede que el problema siga ahí mañana, puede que esa conversación difícil todavía te espere, puede que esa pérdida todavía duela, puede que la puerta que querías ver abierta todavía no se haya abierto. Pero si dentro de ti nació más paz, más claridad, más fuerza, más conciencia de la presencia de Dios, entonces ya no enfrentas lo mismo desde el mismo lugar. Y eso es un cambio enorme, porque muchas veces la victoria espiritual no empieza cuando la lucha termina, sino cuando el corazón deja de ser dominado por ella. No subestimes lo que Dios puede hacer dentro de ti en una sola noche. No subestimes una oración sincera,
No subestimes ese momento en que decides dejar de aparentar fuerza y empiezas a buscar refugio de verdad. Hay transformaciones que nadie ve al principio, pero que cambian el rumbo entero de una vida. Un corazón en paz decide mejor. Una mente más clara escucha mejor. Un alma fortalecida resiste mejor. Una persona que vuelve a sentir la presencia de Dios camina distinto, mira distinto, espera distinto, incluso sufre distinto. No porque se haya vuelto invencible, sino porque ya no depende solo de sí misma. Tal vez llevas tiempo esperando que algo externo te confirme que Dios sigue contigo. Pero quizá esta noche Él quiere darte una señal más profunda que cualquier circunstancia. Quiere tocar tu interior, quiere restaurar la parte de ti que estaba agotada, quiere devolverte el centro, quiere recordarte que no todo cambio verdadero comienza con un milagro visible. Algunos comienzan con un corazón que vuelve a rendirse, con una mente que deja de correr, con un alma que vuelve a descansar. Y cuando eso sucede, aunque todavía haya batalla, ya no eres la misma persona dentro de ella. Teste espiritual. Quiero que hagas algo después de este video. No como una obligación, no como un ritual más, no como una tarea espiritual que simplemente cumples y sigues con tu vida igual. Quiero que lo hagas como un momento real, solo tú y Dios, sin distracciones, sin prisa, sin necesidad de impresionar a nadie. Un momento donde no tengas que demostrar nada, donde no tengas que sostener ninguna imagen, donde no tengas que parecer fuerte, solo estar ahí, tal como estás. Busca un lugar donde puedas quedarte en silencio. No necesitas que sea perfecto, solo necesitas que sea suficiente para detenerte de verdad. Apaga lo que te distrae, aléjate por unos minutos del ruido constante que llena tu mente durante el día. Porque muchas veces no es que Dios no hable, es que la persona nunca se detiene lo suficiente para escuchar. Y esta vez no se trata de repetir lo que ya sabes, se trata de abrir lo que has guardado. Empieza hablando con Dios como si nadie más fuera a escuchar lo que estás diciendo, porque en realidad es así. No uses frases que suenan bien, usa palabras que son verdaderas. Si no sabes por dónde comenzar, comienza por lo que más te pesa. Dile exactamente cómo te sientes, sin adornos, sin filtros, sin intentar suavizar lo que te duele. Si estás cansado, dilo. Si estás confundido, dilo. Si estás enojado, dilo. Si te sientes lejos de Dios, dilo también. No hay nada que Él no pueda escuchar. No hay nada que lo haga apartarse de ti cuando vienes con un corazón sincero. Permítete ser vulnerable delante de Dios. No te apresures. No intentes resolver todo en unos minutos. Este no es un momento para cumplir. Es un momento para entregarte. Y mientras hablas, deja de intentar controlar todo lo que vendrá después. No necesitas tener respuestas ahora. No necesitas entenderlo todo hoy. Solo necesitas soltar lo que has estado cargando en silencio, porque mientras lo mantienes dentro, te consume. Pero cuando lo traes delante de Dios, deja de estar solo en tus manos. Después de hablar, quédate en silencio. No te levantes de inmediato. No llenes ese espacio con pensamientos apresurados. Quédate ahí, aunque al principio se sienta extraño, porque en ese silencio algo comienza a acomodarse dentro de ti. Tu mente empieza a desacelerarse, tu respiración se vuelve más tranquila, tu corazón deja de estar tan presionado, y aunque no escuches una voz, algo dentro de ti empieza a cambiar. Una paz ligera, una sensación de alivio, una claridad que antes no estaba. No siempre será intensa, pero será real. Este no es un desafío para ver si Dios responde como tú esperas. Es una oportunidad para ver qué pasa dentro de ti cuando dejas de esconderte y te acercas de verdad. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas sentir algo extraordinario. Solo necesitas
ser honesto. Porque muchas veces el mayor milagro no es que todo cambie de inmediato, sino que tú ya no te sientes igual por dentro después de hablar con Dios. Hazlo hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando te sientas mejor, hoy. Porque el corazón humano siempre encuentra razones para posponer lo que más necesita. Siempre habrá algo más que hacer, algo que resolver, algo que atender. Pero lo que estás cargando por dentro no puede seguir esperando indefinidamente. Hay momentos que, si los dejas pasar, tardan mucho en volver con la misma intensidad. No tienes que contarle a nadie que lo hiciste. No necesitas compartirlo, ni explicarlo, ni validarlo con otros. Este es un momento entre tú y Dios. Y aunque nadie más lo vea, puede ser uno de los momentos más importantes de tu vida interior. Porque cuando una persona decide detenerse, hablar con Dios de verdad y permanecer un instante en su presencia, algo se activa, algo se mueve, algo empieza a alinearse de una forma que no siempre se puede explicar, pero que se siente. Después de ese momento, observa tu interior. No busques cambios forzados, no analices todo, solo percibe. Percibe si algo en ti se siente un poco más ligero. Percibe si tu mente está un poco más clara. Percibe si tu corazón está menos presionado. A veces el cambio comienza así, pequeño, silencioso, casi imperceptible. Pero eso no significa que no sea real. Significa que está ocurriendo en el lugar correcto. Tal vez cuando termine este video, nada a tu alrededor cambie de inmediato. Las mismas situaciones pueden seguir ahí. Las mismas preguntas pueden continuar sin respuesta. Los mismos desafíos pueden seguir esperando por ti mañana. Y es posible que por un momento, una parte de ti espere ver algo visible, algo rápido, algo que confirme que todo fue diferente. Pero la verdad es que los cambios más profundos casi nunca empiezan por fuera. Empiezan dentro. Y cuando comienzan dentro, aunque no se vean de inmediato, ya nada vuelve a ser exactamente igual. Si esta noche decidiste hablar con Dios de verdad, si dejaste de esconder lo que sientes, si soltaste lo que te pesa, si te permitiste ser sincero delante de Él, entonces algo ya comenzó. Tal vez no puedas explicarlo con claridad, tal vez no tengas palabras exactas para describirlo, pero hay movimientos internos que no necesitan ser entendidos para ser reales. Hay procesos que empiezan en silencio y con el tiempo transforman todo lo demás. No subestimes lo que pasó en ese momento. No lo reduzcas a algo simple. No lo descartes porque no fue espectacular. Muchas veces el enemigo de la fe no es el dolor, es la indiferencia hacia lo que Dios ya empezó a hacer. Es pensar que si no fue intenso, no fue importante. Es creer que si no hubo una señal visible, entonces no ocurrió nada. Pero Dios no depende de lo visible para obrar. Él trabaja en lo profundo, en lo que no siempre se muestra, en lo que no siempre se entiende al instante. Puede que mañana despiertes y todo siga en su lugar, pero si dentro de ti hay un poco más de paz, eso importa. Si hay un poco más de claridad, eso importa. Si hay una pequeña sensación de que no estás solo, eso importa. Porque esos pequeños cambios internos son el inicio de algo mayor. Son la base sobre la cual Dios empieza a reconstruir, a restaurar, a fortalecer. Y cuando esa base es real, lo que viene después también lo será. No vuelvas a la costumbre de hablar con Dios sin abrir tu corazón. No regreses a la oración automática que solo cumple, pero no transforma. Lo que experimentaste hoy puede convertirse en una forma nueva de vivir tu fe. Una fe más honesta, más profunda, más real. Una relación con Dios donde no necesitas fingir, donde puedes ser tú, donde puedes caer y volver, donde puedes hablar y también quedarte en silencio,
donde puedes encontrar descanso incluso cuando la vida sigue siendo desafiante. Dios no se aleja cuando ve tu debilidad, se acerca, no se decepciona cuando te ve cansado, te sostiene, no te exige perfección para escucharte, te invita a acercarte tal como estás. Y cuando una persona entiende eso de verdad, deja de correr por dentro, deja de intentar resolver todo sola, deja de vivir en una tensión constante y empieza poco a poco a descansar en algo más firme que sus propias fuerzas. No esperes a estar mejor para volver a hablar con Dios así. No esperes a sentirte digno. No esperes a tener todo en orden. Vuelve a Él desde donde estás, porque es ahí donde Él te encuentra, es ahí donde Él te escucha, es ahí donde Él empieza a obrar. Y aunque no todo cambie de inmediato, si algo dentro de ti cambia, el camino que tienes por delante ya no será el mismo. Lo que comenzó esta noche no tiene que terminar aquí. Puede ser el inicio de una nueva manera de vivir tu fe, una manera donde no te escondes, donde no te endureces, donde no cargas solo lo que no fuiste hecho para cargar. Una manera donde hablas con Dios como alguien que confía, que se rinde, que busca, que espera. Y en esa relación, paso a paso, Dios sigue transformando lo que parecía estancado. Porque cuando algo cambia dentro de ti, todo empieza a encontrar un nuevo sentido.